Estamos en el domingo de Pentecostés. Estamos iniciando nuestro retiro. Sean todos bienvenidos a esta reflexión, a esta mañana de encuentro con Dios, a esta mañana de nuestro caminar en estas circunstancias que hoy estamos viviendo. El Padre Mujica nos va a dirigir la reflexión, pero antes de él quiero darles una pequeña introducción a nuestro retiro, esperando que los frutos del Espíritu Santo se manifiesten en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros hogares, de nuestra vocación, de nuestro caminar, de nuestros itinerarios. Estamos en tiempos de templos vacíos y a la vez estamos en tiempos de iglesias llenas, porque la iglesia está en la casa, la iglesia volvió a la casa. El Espíritu Santo, sabemos todos, sopla donde quiere, viene donde quiere, va donde quiere, e inspira y acompaña, y lo ha hecho a través de 20 siglos en nuestra iglesia. Y para nosotros es una esperanza, es una seguridad y también es un reto el saber cómo actúa en nosotros y cómo nosotros podemos hacer y qué tenemos que hacer más adelante. Hoy no hemos tenido las grandes liturgias, vigilias que solíamos tener, que la preparación, un predicador, los cantos, una camiseta conmemorativa, los motivos, los arreglos, los adornos, las imágenes de los dones. Hoy no es así. Hoy ha sido de otra manera, de otra forma, en otras circunstancias. Para los que no tienen fe, no tienen esperanza, están en la casa, están en su casa y están asustados, están temerosos, están pesimistas. Para los que creen en el destino, no hombres de fe, están en su casa simplemente aguardando a que esto transcurra. Para nosotros, gente de fe, para nosotros, gente de iglesia, para nosotros, gente de oración, el Espíritu Santo nos ha llevado a la casa. ¿Recuerdan cómo empieza el ministerio de nuestro Señor Jesucristo? El Espíritu lo lleva al desierto para prepararse a su ministerio. Podemos decir que el Espíritu Santo hoy nos ha llevado a la casa, para en la casa recibirlo y prepararnos a lo que ha de venir, a lo que ha de acontecer. ¿Cómo vamos a hacer como iglesia una vez que haya pasado todo esto que estamos viviendo? Tiene que ser de una manera nueva, y el Espíritu Santo seguramente nos va a inspirar para caminar en esa manera nueva. Podemos dividir la presencia del Espíritu Santo, o mejor dicho, la imagen del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque como le dije hace un momento, ya no vamos o no tuvimos esas vigilias. Y sin embargo, la iglesia volvió a su casa. El primer Pentecostés fue y es como el que estamos viviendo. Poquita gente, la Virgen María, los apóstoles, el escenario pequeño, la intimidad de una casa, casi el secreto de un hogar. Así estamos hoy nosotros, en la casa, en la intimidad con los nuestros. No perdamos la oportunidad de vivir este Pentecostés 2020 como el primer Pentecostés del año 1 de nuestra era cristiana. Qué gran acontecimiento, qué gran oportunidad. Ojalá que no lo desaprovechemos, porque no creo que volvamos a pasar estas circunstancias para vivir nuevamente una fiesta como la de Pentecostés. En el siglo I, en los Hechos de los Apóstoles, vemos la acción del Espíritu Santo. Podemos decir sin menor temor a dudas que el Espíritu Santo es el motor del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Porque con la venida del Espíritu Santo empieza la era cristiana. Fíjense qué cosa tan importante. Empieza la era cristiana. No solamente nosotros, sino propios y extraños se dan cuenta que algo ha sucedido, que algo ha cambiado. El Imperio Romano, por sus crónicas, cuando empieza a echar la vista hacia atrás, ¿dónde empieza el cristianismo? Van encontrando momentos claves, van encontrando figuras, nombres, el propio nuestro Señor Jesucristo, pero sobre todo descubren un acontecimiento, Pentecostés. 50 días después de la resurrección viene el Espíritu Santo, y es cuando ellos ubican y nosotros ubicamos que los apóstoles empiezan a caminar, a llevar la buena nueva. Esta buena nueva es la que el Papa Francisco nos ha dicho: una iglesia de puertas abiertas, una iglesia que está afuera. Entonces, ¿es nuevo lo que dijo el Papa? Pues no es nuevo, es lo que ha hecho la iglesia, lo ha predicado durante 20 siglos. Es nueva la forma de decirlo.
¿Es nuevo que la iglesia esté afuera en la calle? No, nada más que hoy no solamente llegó a la calle, sino llegó a la casa. La iglesia doméstica. En la antigüedad le llamaban la domus ecclesiae, la iglesia que vive en la casa, la iglesia que sucede en la casa. Hoy nosotros somos una domus ecclesiae. La inmensa mayoría de nuestros cristianos, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, están en la casa, están en la domus ecclesiae. Qué cosa tan importante. ¿Hace cuánto tiempo no estábamos viviendo un retiro, una Eucaristía, una plática, una reunión desde casa y en comunión con toda la iglesia? No recuerdo yo una ocasión en que nos haya pasado así. Hoy lo estamos viviendo. La iglesia está en la casa. He sabido de algunos sacerdotes que han llevado la buena nueva y le han permitido al padre de familia llevar la comunión para la celebración en sus casas. Qué hermoso gesto. Qué gesto, a un día tan arriesgado, pero es la iglesia que está en la casa. Es el jefe de familia quien está llevando la vida de la iglesia en la casa. Entonces, que nos contentemos, que nos dé gusto por este escenario nuevo que estamos viviendo. Quiero hablarles entonces de la imagen del Espíritu Santo en los primeros siglos, en la iglesia primitiva, en la iglesia cristiana. Esos primeros que nos identifican, que incluso veamos que no es una cosa de hace unos días, de hace unos años, de 100 años, no. Tenemos que irnos hasta el primer siglo, segundo, tercero, cuarto y quinto siglo de la era cristiana para entender esto que estamos viviendo hoy del Espíritu Santo. Con este calor, con este fuego, con esas ganas de seguir labrando un horizonte, el de esperanza, como decimos en nuestra diócesis. ¿Cómo podemos ubicar entonces esto? El siglo primero, los Hechos de los Apóstoles, el motor. Es el motor de la vida cristiana. Pero el siglo segundo van a aportarnos cosas bien importantes. ¿Por qué? Porque en el primer siglo estuvo todo dedicado a Jesucristo. No aparecía la figura del Espíritu Santo porque era algo cotidiano, algo común. El símbolo de los apóstoles, el que los apóstoles dice, creo en el Espíritu Santo, ¡pum!, no más. No había necesidad de explicación, no había necesidad de rebatir con nadie, simplemente se daba sentado, se daba por hecho que vivía y estaba entre nosotros. Pero el siglo segundo va a traer aportaciones y van a aparecer nombres como el Clemente de Alejandría, año 150 de la era cristiana. Este hombre, dice, el Espíritu Santo es y está en todas partes. El Espíritu Santo es y está en todas partes. Estamos hablando del año 150, San Clemente de Alejandría. Vendrá otro, más conocido quizá por los estudiosos, Tertuliano. Tertuliano es el primero que llama la Trinidad. Es el primero que da el título de la Trinidad. Nos habla del bautismo con la fórmula en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tertuliano es aquel hombre famoso que habla sobre la sangre de los mártires, semilla de nuevos cristianos. Pero es el que dice que el Espíritu Santo es el vicario de Jesucristo, el que hace las veces de Jesucristo. También estamos hablando del año 160 de la era cristiana. Viene otro personaje controversial, conocido por los estudiosos, Orígenes. Orígenes dice que el Espíritu Santo está en todos lados, contiene todo lo que conocemos de nuestra fe, contiene todo lo que conocemos de nuestra doctrina. Entonces, estos hombres, ahorita se me ocurre contarles de ellos, pero hay muchos más que nos van a aportar muchas cosas, pero todos, creo que sin excepción de ninguno, nos hablan de una manera cotidiana del Espíritu Santo, no de una manera extraordinaria, no con hechos sobresalientes, de una manera cotidiana. Entonces veamos dónde está nuestra doctrina en estos primeros tiempos de nuestro caminar, en estos primeros tiempos de nuestra iglesia. El siglo III fue una prolongación de la doctrina y el siglo IV y V fue la doctrina en sí ya estipulada, ya hecha, ya realizada sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo establece la iglesia.
Saben que Tertuliano dice una cosa bien impresionante, bueno, para mí por lo menos. Dice, a la iglesia se entra por la puerta. A la iglesia se entra por la puerta. Y dice, pero fuera de la puerta está el Espíritu Santo, que va y busca a hombres que irremediablemente los atrae a la iglesia, atraviesan la puerta de la iglesia y son miembros de la iglesia. Pocas veces, creo yo, me ha tocado escuchar o ese concepto conocerlo. A la iglesia se entra por la puerta, 1000 veces lo he escuchado. Pero pocas veces he escuchado a lo largo de mi vida decir, pero fuera de la iglesia está el Espíritu Santo, viendo a los hombres para ir por ellos, para traerlos y hacerlos miembros de esta iglesia. El Espíritu Santo va a tener y va a alentar nuevas formas de vivir, nuevas formas de ser, nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, vamos a tener las primeras, por así llamarlas, inspiraciones del Espíritu Santo. No ha dejado de inspirar. Mírenos hoy, ¿sí? La iglesia está en la calle, pero he visto tantas y tantas propuestas tan originales en las redes sociales, que yo no dudo que sea el Espíritu Santo quien haya hecho esto. Que todos hemos salido, que todos hemos buscado recursos, formas, nueva imaginación. Si alguna vez se nos acusó de no tener imaginación para el Evangelio llevarlo, hoy ya no, nos ha sobrado imaginación. Nos han sobrado formas de las más variadas. He visto seminaristas, he visto religiosas, he visto grupo de laicos, he visto grupo de coros, he visto sacerdotes llevando la buena nueva de una manera nueva, fresca. No puedo dudar que es el Espíritu Santo que está actuando. Pero al mismo tiempo te invito y me pregunto, ¿cómo nos va a inspirar en nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Por dónde podemos caminar nosotros? ¿Cuáles fueron las primeras inspiraciones que tuvimos? 4 palabras griegas que ustedes seguramente las habrán conocido en algún momento, ¿sí? Creo que vamos de la más conocida, bueno, según los ambientes, el querigma, ¿verdad que has conocido? El querigma, el anuncio de las cosas de Jesucristo. El anuncio condensado de las cosas de Jesucristo. Cristo te ama, Cristo te quiere, murió por ti, te perdona, te acepta, te redime. No había discusión, no había materia de reflexión, era un anuncio gozoso, pero fue clasificado con el tiempo. Oye, esta fue una primera forma de evangelizar. El Espíritu Santo estaba evangelizando en nuestra iglesia. Y la primera forma, o una de las formas primeras que hubo fue anunciando el querigma. Insisto, anuncio gozoso, sin grandes complicaciones, sin grandes explicaciones, el anuncio gozoso. Pero el Espíritu Santo inspiró otra forma de hacer las cosas, ¿sí? Nosotros tenemos la didache, un libro, el primer libro cristiano más fuera de la Biblia que conocemos, más o menos del año 50 de la era cristiana. ¿Qué era la didache? La enseñanza de los apóstoles. Es decir, vamos a enseñarte aquello que se te anunció, el querigma. No sé si valga el ejemplo, hagan de cuenta, hay que ir a misa. Muy bien, ya voy a misa. Ahora te voy a decir por qué hay que ir a misa. La didache está pegadito con la catequesis. La catequei es una palabra griega que significa que haga eco, que resuene, que se haga oír. La catequei entonces ya tiene querigma, ya anunció, ya supo, ahora hay que enseñarle por qué hay que hacerlo. Viene otra palabra, ¿sí? La paráclesis, quizá menos conocida. ¿Qué era la paráclesis? ¿Qué significa? La exhortación sobre un asunto en concreto. Yo, los que me conocen, que con frecuencia les digo, te quiero hablar de Dios. Y cuando te quiero hablar de Dios es que hay algo que hay que reacomodar. Una exhortación sobre un asunto en concreto. Era la paráclesis, y había muchas cosas, más tarde lo vamos a ver con San Justino. Una exhortación de un punto en concreto.
Y la cuarta forma de evangelizar era la homilía. ¿Y qué era la homilía? Todo un tratado, toda una explicación sobre un tema. Ya no era solamente sobre un asunto, era sobre un tema. Entonces miren, los primeros siglos había esa inspiración. Hoy lo tenemos como una manera ordinaria, pero en esta ocasión, en estos tiempos, eran formas nuevas de evangelizar. Sí, que no se nos olvide el querigma, la didaqué, la paráclesis, la homilía. ¿Esto pasó de moda? No ha pasado de moda. Sigue vigente, sigue presente en nuestro caminar, en nuestro actuar, en nuestro ser. Pero el Espíritu Santo hoy inspira de unas nuevas formas. Es decir, sigue siendo el querigma, sigue siendo el anuncio gozoso de una manera nueva. En algún tiempo, siendo párroco en Sabinas, me puse a dar catecismo al grado de comunión, como un catequista cualquiera. Si ya quería las catequistas, bueno, pues ahí las quise más, porque me era muy complicado para mí anunciarles. Yo no tenía esas palabras sencillas y escuchaba a otras catequistas, pero un modo tan fácil que decían las cosas, y pues yo con toda la ciencia no lo puedo hacer. Pero seguramente el Espíritu Santo va a seguir inspirándonos cómo decir las cosas, cómo anunciar el querigma. Seguramente el Espíritu Santo nos va a seguir dando formas nuevas de enseñanza. ¿Cómo nos va a enseñar? Todos tenemos registrados en nuestro cerebro, en nuestros recuerdos, en nuestra memoria, enseñanzas muy puntuales que alguien, un acontecimiento nos ha hecho saber, nos ha hecho sentir. Todos seguimos viviendo la paráclesis. Todos necesitamos la exhortación de algo en concreto, en particular. A todos nos dice, ven, te quiero hablar de Dios. A todos dice, oye, te quiero tratar un asunto. Oye, quiero hablar sobre este asunto. Todos escuchamos una homilía del sacerdote y nos dice todo un tema sobre el evangelio en turno, sobre el evangelio del día, sobre una catequesis, es algo que el Espíritu Santo sigue inspirando entre nosotros. Entonces, fíjense cómo el Espíritu Santo hoy, 2020, nos ha enseñado nuevas formas. Sería increíble que tú anotaras en un cuaderno qué nuevas formas ves que el Espíritu Santo ha inspirado en nuestra iglesia, ha inspirado en nuestro caminar, ha inspirado en nuestro saber, en nuestro andar. Y que siga inspirando y que siga haciendo cosas nuevas, grandes en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra diócesis. Entonces, así como cerrando este asunto, el Espíritu Santo era completamente normal su presencia. Pero vamos viendo los efectos, vamos viendo las formas, vamos viendo la ocasión en que Él va actuando en esta iglesia. Otra característica, como si dejamos ese temita aparte y nos vamos a otro. Otra característica de la Domus Ecclesiae, de la iglesia que está en la casa, en tu casa, en la mía, es la Eucaristía, la misa. La Eucaristía es la conjunción de dos palabras griegas, eucharis, es decir, la mejor gracia. Lo mejor que tenemos es la Eucaristía. Yo, sacerdote, no te puedo ofrecer una cosa más grande que la Eucaristía. La iglesia no tiene una cosa más grande que la Eucaristía. Es el punto, es el centro, el culmen de toda la vida cristiana. Eucharis, la gracia buena, la gracia máxima. ¿Cómo era la Eucaristía? ¿Se han preguntado? Oye, ¿cómo empezó la Eucaristía? Se los voy a decir así en palabras condensadas, ¿sí? Y para ello me voy a valer de una apología de San Justino. ¿Por qué San Justino mártir? Primero, porque es un escrito del año 150 de la era cristiana. La apología es la defensa de la fe de San Justino. Segundo, porque la apología está dedicada al emperador romano Antonio Pío y está dirigida al Senado romano. Fíjense, estamos hablando de palabras mayores. No sé, como si hoy pudiéramos decirles, está dirigida a todos los gobernantes del mundo y a las Naciones Unidas, por decir una cosa. Y San Justino hace una apología porque en este momento el cristianismo es perseguido, porque el cristianismo es ilegal. Entonces, cuando llaman a San Justino, cuando lo apresan, mejor dicho, él sabe que el emperador es filósofo y le habla esta exhortación con términos filosóficos y le enseña con términos que él puede entender siendo un pagano culto qué es lo que están haciendo. Y dice este hombre que aquel que ha aceptado
la vivencia, la doctrina de palabra, bueno, va a ser conducido, dice San Justino. Y mientras es conducido en la enseñanza, los que ya están enseñados están en oración, están en ayuno. Una vez que ha terminado la enseñanza, después de la aceptación, este hombre, esta persona es llevada a bautizar en agua viva, agua corriendo. Pero la Didaché dice que si no hay agua corriendo, entonces que se bautice, se derrame agua 3 veces en su frente y se le diga la fórmula: te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, como lo hacemos hasta hoy en nuestros días. Ahora sí está bautizado, dice San Justino, y está explicándole al Senado romano, está explicando al emperador la Eucaristía. Y dice él que en el día de la víspera de Saturno, es decir, la víspera del sábado, el viernes, nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Y que el día posterior a Saturno, es decir, el día posterior al sábado, que es el domingo, nuestro Señor está resucitado. Por lo tanto, se reúnen los cristianos en las Domus Ecclesiae en el día del Señor, en el día del sol. Y eso significa que se reúnen por primera razón, porque es el primer día de la semana, y segundo, porque es el día en que Cristo resucitó. Y empieza a explicarles la Eucaristía, ya está el día, ya está la reunión, y empieza diciendo algo no nuevo, empieza diciendo algo que la Didaché ya lo había dicho: aquel que no sea digno, que no se acerque. La Didaché decía que si en la asamblea había alguien que no era digno de estar ahí, que saliera. Como en algún tiempo en la iglesia decían, si alguien no va a comulgar, por favor, abandone la iglesia. Había como especie de policía y sacaba. No iba a comulgar, ¿para qué se quedaba ahí? Pero San Justino dice, si alguien no es digno. Si todo en la época de los cristianos, dice San Justino, porque lo que nosotros vamos a comer no es pan, ni es vino, ni es agua. Es el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y dice una cosa bien importante: porque los apóstoles así nos lo han enseñado. Y porque dice en una parte de la apología que Jesucristo nació hace 150 años. Si estamos hablando de que Juan, el último de los apóstoles, más o menos, estamos hablando del año, casi llegando al año 100 de la era cristiana, es muy posible que San Justino haya conocido a Juan, que haya transmitido esa segunda generación de cristianos. Entonces teníamos 2 elementos, situado en el tiempo, en los lugares. San Justino hace referencia a nombres, acontecimientos que son propios del año 150, del año 150, el año 160 de la era cristiana. Y continúa, dice, se reúnen todos, de fuera y de dentro. ¿Quién eran los de fuera? Los paganos. Los paganos vivían fuera de los pueblos. Y se juntan en la Domus Ecclesiae, en la casa que vive, o la iglesia que vive en la casa. Me imagino yo que escogían la casa grande con un patio. Recuerden que a tiempo después, un día platicaremos de eso, los cristianos compran un mercado, y el mercado techado se llamaba basílica, como lo tenemos hoy, pero un mercado techado. Pero bueno, un día platicamos de ese asunto. Entonces se reunían, y dice que empezaban con la lectura de los apóstoles, la lectura sagrada. Y una vez terminada la lectura, se da una gran exhortación al pueblo de Dios, a los que se reunían. Acabada la exhortación, había una plegaria, y en la plegaria contestaban, amén, amén, así sea. ¿Sí? Una vez terminada esto, se le presentaba al sacerdote, al encargado, pan, vino y agua. Y él, dice San Justino, hace unas profundas oraciones, unas profundas plegarias, por lo cual después de eso se dan el ósculo de la paz, el beso de la paz. Una vez terminado esto, se reparte aquel pan, aquel vino, aquella agua en el cuerpo y la sangre del Señor, y se reparte a los presentes. A los ausentes los llevan los diáconos. ¿Qué cosa tan importante? Los diáconos son los encargados de llevar la comunión a los que no han podido estar presentes en la comunión. Y dice que al final, aquellos que podían y libremente entregaban bienes para que el encargado los pudiera distribuir a los más necesitados. Palabras más, palabras menos, es lo que dice San Justino sobre la Eucaristía. Se lo digo un ratito así cortito, ¿verdad? Por el tiempo.
Un día lo platicaremos largo y tendido. Pero entonces la Eucaristía tenemos ya referencias de la Didache, años 50, de San Justino. Le vuelvo a decir por qué escogí a San Justino, porque está dirigida al emperador, porque está dirigida al Senado romano, porque es una defensa y porque nos enseña, creo yo, desde entonces a hoy, a amar la Eucaristía. No somos nadie sin la Eucaristía. No podemos perder la Eucaristía. Hoy que la tenemos desde la casa de esta forma virtual, pero no perdamos la ocasión que en la primera oportunidad podamos tenerla físicamente, podamos estar físicamente, podamos disfrutar físicamente. Bien, punto. Les agradezco su atención. Ojalá que disfrutemos estas reflexiones con el Padre Mujica. Ojalá que nosotros sigamos creciendo. Ojalá que nosotros le sigamos pidiendo a Dios que nos siga inspirando, que le pidamos los dones al Espíritu Santo, que nos pongamos en marcha, que nos pongamos en servicio, que hagamos lo mejor de nuestra iglesia, que hagamos que valga la pena ser cristiano, que hagamos que valga la pena nuestro caminar, nuestro itinerario, nuestra iglesia católica. Disfrutemos y terminemos al mediodía con nuestra Santa Eucaristía. Muchas gracias a todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y renueva la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos, con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien, y gozar de sus consuelos, por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Me da mucho gusto estar otra vez con ustedes, después de que han pasado unas semanas en que tuvimos este primer retiro para la diócesis de Piedras Negras, sobre la alegría, algo que es tan necesario, no solamente en este momento de nuestra vida. La alegría es un don que necesitamos siempre. Y hoy también lo queremos pedir. Sabemos que no es lo único tal vez que necesitamos pedir, pero hoy también queremos pedirlo. Soy el Padre Jorge Enrique Mújica de los Padres Legionarios de Cristo y agradezco una vez más al Obispo de Piedras Negras, al Consejo de Laicos, la invitación para poder acompañarles hoy en este día de Pentecostés, en este retiro que trata de ser una profundización en nuestra propia relación con el Espíritu Santo. No hay que hacernos construcciones falsas de lo que no es un retiro. Un retiro no es simplemente escuchar una predicación, porque a veces las palabras pueden ser, como dice la Escritura, simplemente sonidos que retumban, pero no tocan el corazón. Y nosotros queremos que toquen el corazón. Y la efectividad de que hoy este retiro toque tu corazón no depende del predicador. Depende de que tú quieras hoy abrirle la puerta al Espíritu Santo para que toque, para que llene, para que inunde esa parte de tu vida, esa parte de tu corazón que tú sabes que necesitas. Un retiro, la efectividad, la garantiza el Espíritu Santo en un 99%. Pero si no ponemos ese 1% que falta, no se cumple el 100%. Y no se cumple no porque Dios no quiera, que está poniendo la mayor parte. Es porque nosotros a veces no queremos. Si hoy tú estás haciendo este retiro, es un momento de gracia. Es un regalo de Dios. Y así quiero que lo veas. Porque eso es un regalo de Dios. De un Dios que se quiere encontrar hoy contigo. Y para saber acoger el Espíritu Santo, para profundizar en la relación con el Espíritu Santo, para conocer mejor la acción del Espíritu Santo, para disponernos a que también en nuestra vida, en nuestro ser iglesia, porque cada uno es la iglesia, no es toda la iglesia, cada uno es una partecita de la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde estés tú, que eres un bautizado? Por nuestro bautismo nos convertimos en miembros de la iglesia. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde estás tú? ¿Y dónde inició la iglesia? ¿Se han puesto a pensar? Un día como hoy, de hace muchos años, nació la iglesia. Y la iglesia nació el día de Pentecostés. Y vamos a profundizar en todo esto en estas dos meditaciones. Pero lo vamos a hacer
no guiados por quien predica, que espero no estorbarles, sino guiados por esta gran maestra, porque esta gran maestra inició su irrupción en la historia de la salvación acompañada del Espíritu Santo. Está haciendo mucho aire, se podrán dar cuenta por el movimiento de las hojas y tal vez por el sonido, que se escucha el aire, que el movimiento. Espero que no nos disturbe porque es un retiro en vivo y disculpen las fallas. Al final, miren, pues súbale el volumen y si no funciona el volumen del video, súbele todo el volumen de la fe. Porque este retiro parte de esto. Hoy queremos no escuchar mucho, sino queremos que la fe esté a todo lo que da. Porque hoy es tu día. Hoy es el día de la iglesia. Y tú eres iglesia. Hemos comenzado invocando al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo se le ha llamado tantas veces el gran desconocido. Y tal vez lo sea en buena medida. Voy a darles un tip de una película que les voy a recomendar. Esta película se llama La Cabaña. Está basada en un libro homónimo que también se llama, obviamente al ser homónimo, se llama La Cabaña. Y no les voy a contar la historia, pero la película me gustó un poquito más que el libro, que tiene unas partes tediosas. Y me gustó la película porque representa muy bien la imagen de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Decía hace un momento, y por eso les recomendé la película, especialmente, además del libro, si tienen más paciencia, porque nosotros, al ser seres de carne y hueso, precisamos de un rostro al cual conocer, de una voz a la cual escuchar. Es decir, nosotros al conocer por los sentidos, gusto, oído, tacto, olfato, etcétera, sensibilidad, en definitiva, así es como conocemos. Y a veces se nos facilita relacionarnos con Jesucristo, por ejemplo, porque sabemos que aunque no conozcamos fotográficamente su rostro, tiene un rostro porque fue un hombre, un ser humano. Y con Dios Padre a veces esa representación del abuelito, pues también se nos facilita un poco. Pero con Dios Espíritu Santo a veces lo tenemos un poco más complicado. Tal vez algunos conocemos imágenes a través de las cuales la Escritura nos habla de cómo se manifiesta el Espíritu Santo. Pero ese tipo de manifestación que es perceptible para nosotros no equivale a que el Espíritu Santo es, por ejemplo, las lenguas de fuego que se posan sobre los apóstoles el día de Pentecostés, o la paloma que el día del bautismo de Jesús se posa encima de Jesús. Hay muchas imágenes que en el Antiguo Testamento incluso prefiguran al Espíritu Santo, que es revelado de una forma plena por Jesucristo. Pero esto mismo, el hecho de que, por ejemplo, en estas dos imágenes que he mencionado, las lenguas de fuego o la paloma, pues nadie se relaciona con una lengua de fuego. Con una lengua de fuego ordinariamente tú no hablas. Nadie se pone a hablar, por ejemplo, con la lumbre de la estufa. Eso no sucede, a no ser que la persona le falte un tornillo y entonces lo haga. Y hablar con una paloma, pues como que no resulta lo más inspirador, por ejemplo, para una oración. En cuántas iglesias o catedrales, yo recuerdo, por ejemplo, en la Catedral de San Marcos, hay cantidad y cantidad de palomas que incluso se acercan a nosotros. Y sí, tal vez nos parezcan tiernas un momentito, pero el día que la paloma se hace del baño encima de ti, comienzas a dejar de tenerle ternura para comenzar a querer sacar una escopeta para derribarla. Aquí encontramos una dificultad para relacionarnos con el Espíritu Santo, pero les puedo asegurar que todos nosotros hemos tenido experiencia en algún momento de nuestra vida del Espíritu Santo. Muchas veces en nuestra vida ha actuado más veces el Espíritu Santo en nuestra vida a modo de experiencia que lo que ha actuado Dios Padre o que lo que ha actuado Dios Hijo. Esto no es una competencia, porque al final de cuentas, donde actúa uno, actúan los tres, estas tres personas del único Dios. Donde actúa uno, actúan los tres.
Y el que actúa ordinariamente en nuestra vida es el Espíritu Santo. Es más, te voy a hacer una pregunta, a ver qué te respondes tú interiormente. Te voy a hacer esta pregunta. Tú puedes decir que hay un momento en el que te conste con certeza que tienes a Dios contigo. Hay un momento con certeza en que tú puedes decir, en este momento Dios está conmigo. ¿Cuál es? Pues ese momento es cuando recibes a Jesucristo Eucaristía. En ese momento tú puedes decir que tienes a Dios contigo. En realidad no se trata de un tener a modo de posesión. No es que yo tengo, lo poseo, lo encarcelo. No es eso. De hecho, siempre que nosotros tenemos, entre comillas, a Dios, en realidad es Dios quien nos tiene a nosotros. Pero hay una simbiosis entre nosotros, por llamarla de una manera para hacerlo más comprensible, entre nosotros y Jesucristo. Y en ese momento tú puedes decir que tienes a Dios contigo. Pero eso va a durar el tiempo que dure la Eucaristía dentro de ti. Llegará un momento en que hagas la digestión y la presencia sacramental de Cristo dentro de ti se va a difuminar y va a dejar de ser una presencia dentro de ti. Sin embargo, hay otros momentos en los que también podríamos decir que tenemos a Dios dentro de nosotros. Te lo podría poner con otra pregunta. Si a la pregunta de ¿tú puedes decir que tienes a Dios contigo? Y ya respondiste que sí, sacramentalmente, a Jesucristo. La siguiente pregunta podría ser, ¿es la única manera que tienes de decir que Dios está dentro de ti? Y la respuesta entonces sería no, no es la única. De hecho, muchas veces te aseguro que en algún momento de tu vida tú has experimentado la presencia de Dios Espíritu Santo en tu propia existencia. Cuando has experimentado consuelo en un momento que lo necesitabas. Cuando has experimentado paz en un momento de turbación. Cuando has experimentado alegría en un momento de tristeza. ¿Quién de nosotros no recuerda un momento, por ejemplo, de adoración eucarística en que Cristo Eucaristía está fuera, en una custodia, por ejemplo, y sin embargo nosotros experimentamos esa acción de Dios en nuestro interior? Es el Espíritu Santo trabajando en nosotros. Hoy vamos a pedirle a María que nos acompañe para profundizar en la grandeza de esta presencia, para anhelar más esta presencia si no la tengo, para valorar más esta presencia si la tengo, y para buscar más por intensidad esta presencia, facilitarla, posibilitarla si ya la tengo, pero quiero ir a más. Porque en la dinámica de la vida espiritual, y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, así como hay un sistema respiratorio, un sistema cardiovascular, un sistema reproductivo, un sistema nervioso, etcétera, etcétera, también tenemos un sistema de funcionamiento espiritual. Y a veces justamente el desconocimiento de ese sistema espiritual, que es también parte de nuestra propia existencia, nos hace no avanzar en ese progreso, en la madurez espiritual a la que estamos llamados. Muchas veces en nuestra vida terminamos siendo infantes, bebés de la vida espiritual, no obstante que tengamos ya 50, 60, 70 o más años. Y este retiro, hermanos y hermanas, también va en la línea de progresar en esta maduración espiritual. Vamos a dejarnos guiar de la mano de María. Y por eso vamos a comenzar. Tengo aquí la Biblia de Jerusalén, la Santa Biblia, la Sagrada Escritura. Y vamos a comenzar con un pasaje del inicio del Nuevo Testamento. Y concretamente de Lucas. Y dice así: al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel
a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Al inicio de la historia del Nuevo Testamento aparece María. Esto es bellísimo por dos razones. Estamos teniendo este retiro. Bueno, alguien tal vez lo va a ver después, porque este video puede ser que quede cargado en las redes sociales, en YouTube o Facebook, y mucha gente después ve los retiros más tarde. Pero este retiro lo estamos teniendo el día 31 de mayo, en el que se juntan dos fechas especialmente providenciales y memorables. Por una parte, una de las fiestas más importantes en la iglesia, que es Pentecostés. Si uno quisiera decir que hay una clasificación en la jerarquía de las fiestas, podríamos decir que el primer lugar lo ocupa Pentecostés, que el segundo lugar lo ocupa Navidad y que el tercer lugar me equivoqué. Primer lugar Pascua, segundo lugar Navidad y tercer lugar Pentecostés. Ese sería el orden de los tres primeros sitios de las fiestas. Y hoy es día de Pentecostés, pero este día de Pentecostés pasa en el mes dedicado a la Virgen María. La iglesia desde hace mucho tiempo dedica todos los sábados de todas las semanas, se los dedica a la Virgen María. Pero hay un mes dedicado enteramente a la Virgen María. Y ese mes es mayo. ¿Y se han fijado que hoy las diosidencias han hecho que coincida el último día del mes dedicado a María con el día de Pentecostés? Y por eso hoy encontramos una relación entre la Santísima Virgen y el Espíritu Santo. Porque es que de hecho la historia del Nuevo Testamento comienza con la relación de María con el Espíritu Santo. Y esto ya nos dice algo a nosotros. Nos habla de que también nuestra vida comienza con una relación con el Espíritu Santo. Y esto es real. Es real porque la historia de nuestra relación con Dios comienza con nuestro bautismo. Y el hecho de ser hijos de Dios, de convertirnos en hijos de Dios, de dejar de ser criaturas de Dios y pasar a convertirnos en hijos de Dios, es algo que obra el Espíritu Santo. Acabamos de leer un pedacito, ahorita vamos a continuar leyendo del Evangelio de Lucas, porque quería hacer esta relación fundante inicial entre la Santísima Virgen María y el Espíritu Santo, que están al inicio del Nuevo Testamento. Esto no es nada inventado. Y aquí podríamos hacer un segundo paréntesis. Qué paradójico que hoy tantos hermanos nuestros separados no sean capaces de entender la lógica del amor a María. Que nos quede claro una cosa. A mí me gusta decirlo y subrayarlo, porque estoy seguro que esto le da gusto a María y le da gusto a Jesús. El único que merece nuestra adoración es Dios. Nadie más, nadie. El único que merece nuestra adoración es Dios. Y María no es Dios. Por tanto, un católico no adora a la Virgen María. Pero creo que eso ya lo sabíamos. María no merece nuestra adoración, porque no es Dios. Pero sí merece el culto de la tría más grande, porque es la mamá de Jesús. Y creo que esto nos ayuda a entender algo muy elemental. ¿Quién de nosotros que tiene una mamá no siente bonito cuando alguien trata bien a nuestra mamá? Si esto lo captamos nosotros, que es un elemento de experiencia humana, ¿quién de nosotros no agradece que traten bien a nuestra propia mamá? Si esto lo captamos nosotros, que somos humanos, y María es la madre de Jesús, y Jesús es Dios, por eso se le llama, por ejemplo, a María, tiene el título de Madre de Dios. María no es Dios, pero es la Madre de Dios porque es la Madre de Jesús, y Jesús es Dios. Por eso es la Madre de Dios. Esto equivale, por ejemplo, a decir, hagamos otro símil y no me alargo mucho más, a cuando alguien dice, ella es la mamá del alcalde. Ella no es el alcalde, pero es la mamá del alcalde. Y trate usted mal a la mamá del alcalde y verá que el alcalde no le trata tampoco bien a usted, porque él no le está tratando con la misma simpatía que él espera que le trate
en una de las personas a quien Él más quiere. Y digo que esto nos debería quedar claro porque María es una maestra. María es nuestra madre, es verdad, pero también muchas veces podemos verla como nuestra hermana mayor en la fe. Y vuelvo al tema que estábamos tratando, que es, al inicio del Nuevo Testamento está la historia de la relación entre el Espíritu Santo y la Virgen María. Me van a decir, padre, pero en lo que usted leyó del Evangelio de Lucas no ha salido nada del Espíritu Santo. Vamos a seguir. Continúa. Y entrando, está hablando del ángel, entrando le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó con estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios, y vas a concebir en el seno, y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. María le pregunta al ángel, ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió, y aquí comienza, atención, la relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por eso el que ha de nacer será santo, y se le llamará Hijo de Dios. Al inicio del Nuevo Testamento, al inicio de la revelación que complementa toda la Escritura, está la relación del Espíritu Santo con María. María no se convierte en madre porque el ángel le dice que se va a convertir en madre porque el Espíritu Santo va a actuar en ella. Y esto nos debería hablar a nosotros de las cosas grandes que Dios hace en nuestra vida. Y esto ya comienza a encontrar una relación aplicable, primero de reflexión para darnos cuenta cuando ya ha sucedido, y luego para reflexionar en cómo muchas veces Dios va a hacer cosas grandes en nuestra existencia, precisamente porque le permitimos a Dios actuar con el poder del Espíritu Santo. En el inicio de la historia del Nuevo Testamento está la relación del Espíritu Santo con María. Pero si ahora volteamos a ver el pasado de nuestra propia historia, tal vez también podemos identificar cómo al inicio quien ha estado con nosotros de una manera continua, inicial y permanente, incluso al día de hoy, es el Espíritu Santo. Cuando tú sientes que algo vibra en tu interior, cuando tú experimentas una alegría que no tiene una explicación humana, cuando tú experimentas gozo, empatía por la palabra de Dios, esa palabra tan popular hoy en día. A veces nos ponemos a hablar de empatía en relación a los demás y se nos olvida que a veces esa empatía que estamos llamados a desarrollar también aplica con Dios nuestro Señor. Entender lo que Dios quiere decirnos, lo que Dios quiere comunicarnos, lo que Dios quiere obrar. Y hermanos, al inicio, como en la historia de María, al inicio de nuestra propia vida, también está la acción del Espíritu Santo. Es verdad, el Espíritu Santo en nuestro caso no ha hecho el milagro de concebir a Dios de la misma manera como lo hizo en María. Pero al inicio de nuestra historia, sí está el hecho de que el Espíritu Santo también nos convirtió en algo maravilloso. Fíjense qué paralelismos hay. El Espíritu Santo convirtió a María en madre. El Espíritu Santo a nosotros nos convierte por el bautismo en hijos. Y esto, tanto para ella como para nosotros, es un salto cualitativo. Es verdad, con María fue una maternidad literal. María concibió en su seno al Hijo de Dios, lo llevó 9 meses, lo tuvo, lo amamantó, lo vio crecer. Nosotros somos hijos de Dios por adopción, pero no deja de ser una grandeza. Y tal vez estamos en un momento de la historia
en el que necesitamos redescubrir lo que significa en nuestra vida el ser hijos de Dios, con todo lo que implica de derechos y también con todo lo que implica de obligaciones, porque hoy se habla mucho en diferentes niveles de la sociedad. Hoy todo el mundo habla de nuestros derechos, los derechos que tenemos, los derechos por aquí, los derechos por allá. Y es verdad, en cuanto a hijos de Dios, tenemos un montón de derechos. De hecho, ¿saben ustedes? La iglesia tiene una ley en cuanto a iglesia. Y esa ley se llama Código de Derecho Canónico. ¿Y saben cuál es el elemento fundante para hacerme susceptible de esta ley? Es mi bautismo. O en otras palabras, el hecho de que yo soy hijo de Dios. Y por tanto, es verdad, tengo muchos derechos, pero también tengo muchas obligaciones. A veces se nos olvida esto. ¿Se acuerdan de ese pasaje del Evangelio en el que Dios, Jesucristo, le dice en el discurso de la última cena a los apóstoles? No lo voy a decir literalmente porque lo voy a decir de memoria, entonces no lo voy a decir literalmente, pero les dice, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy a prepararles una morada. A ver, vamos a detenernos aquí en esto que está diciendo Jesús en la última cena. Y vamos a relacionarlo con otro episodio que tiene que ver con una relación de padre-hijo y que tiene que ver con posesión. Y me refiero en concreto a la parábola del hijo pródigo. Es una relación de padre y de hijo y de padre. Y funciona en torno a una posesión, que es la herencia que el hijo está pidiendo. Primero, qué impresionante, porque en la parábola del hijo pródigo sucede esto. Una herencia usualmente se entrega cuando la persona que es la titular de esos bienes ha fallecido. Es la manera cuando se entrega una herencia de este tipo. Pero, decirle a un padre, dame la parte de la herencia que me corresponde, equivale a decir, no me aguanto a que ya te mueras. Y como no me aguanto a que ya te mueras, por eso te estoy pidiendo, te estoy exigiendo además lo que no es mío, lo que sé que tengo derecho, pero que todavía no es mío. Pues, si somos capaces de entender esto que acabo de decir, esta vinculación de derechos, también deberíamos ser capaces de entender las obligaciones. Y fíjense, a veces nos fijamos y nos fiamos de Dios en cuanto a creer en la providencialidad de Dios en nuestra vida. Es verdad, seguramente muchos de los que están viendo este retiro son papás, seguramente lo son. Muchos otros jóvenes tal vez en un futuro lo serán o desarrollarán una forma de paternidad o maternidad espiritual en caso de que estén llamados a la vocación religiosa, sacerdotal o al celibato incluso eventualmente. Y muchas veces nuestra relación con Dios, que queda recogida tantas veces en esta forma tan elemental que es la oración, se basa justamente en el saber que soy hijo y por el hecho de ser hijo, saber que puedo pedirle a Dios lo que necesito. Pero es que además esto tiene que ver con que Dios nos dijo, pedid y se os dará, tocad y se os abrirá, buscad y encontraréis. Es verdad, Dios nos lo dijo y qué bueno que lo hagamos. Pero esto parte del hecho de que nos sabemos hijos y que por tanto si hay un padre, hay alguien a quien le puedo pedir y por tanto que me puede dar. Esto funciona en las relaciones humanas entre seres humanos, entre personas. ¿Qué sucede normalmente con los hijos? Que se le acercan al papá, se le acercan a la mamá, le extienden la mano y le dicen, me das. Y normalmente el papá, la mamá se las ingenian para dar aquello que piden o para dar una explicación de por qué no pueden dar aquello que están pidiendo. Muchas veces incluso los papás no tienen la medida de saber que en ocasiones hay que saber decir no porque no pueda, sino porque no conviene darle. Pero esto que pasa en las relaciones humanas también pasa en nuestra relación con Dios. Estamos acostumbrados a pedirle porque lo vemos como un derecho que nace justamente de eso que el Espíritu Santo ha hecho el día de nuestro bautismo, que es en convertirnos hijos de Dios. Perdón. Pero aquí podemos ir a un nivel de profundización mayor. ¿A cuántas personas? Yo conozco bastantes, pues nos gusta ser atendidos, pero llega una etapa en la vida de las personas en las que los hijos dejan de ser cuidados y se convierten ahora en cuidadores
de los propios padres. Y es aquí donde tantas veces los hijos no están a la altura de los papás. Porque imagínense que nuestros papás tuvieran que cobrarnos, monetariamente hablando, todo lo que ellos invirtieron en nosotros a lo largo de toda la vida, hasta que dejamos de depender económicamente de ellos, lo cual muchas veces ocurre 25, 30 años e incluso un poco más. Imagínense que tuviéramos que pagarle todo eso que ellos invirtieron, lo que invirtieron en ropa, en educación, en comida, en electricidad, en gas, etc. Si tuviéramos que pagarles a nuestros padres, les saldríamos debiendo. Pues hoy hay muchos hijos que no son capaces de dar el mínimo indispensable, ya no digo de dinero, digo siquiera de cuidado y de amor a sus propios padres. He dicho que vamos a un nivel de profundización mayor, perdón que el aire está moviendo un poquito más, se ha puesto un poco más intenso, vamos a un nivel de profundización mayor, porque cuando hablamos de derechos respecto a Dios, el principal derecho es que somos sus hijos y por tanto podemos pedirle. Pero además le pedimos con confianza y no tengan miedo en seguir haciéndolo, porque Dios nos dijo: pedid y se os dará, tocad y se os abrirá, buscad y encontraréis. Entonces no tengamos miedo. Pero a veces nos centramos mucho en el derecho y no nos centramos, o se nos olvida fácilmente, o pasamos de largo la obligación, y también la obligación con Dios Padre. Preguntémonos, ¿hace cuánto que yo no tengo un detalle de amor entendido como una derivación de la obligación? Hablar de obligación no es cómodo, pero a la luz del amor se entiende mejor. Porque tú a un papá o una mamá, si lo quieres, vamos a poner el ejemplo mejor con un hijo. A un hijo pequeño, recién nacido, no es que la mamá está diciendo: pues si llora a las 3 de la mañana, que llore y que se las arregle. No, le cuesta pararse a las 3 de la mañana a cambiarle el pañal o a darle el biberón, le cuesta, pero lo hace porque lo ama. Y no es que después, a los 50 años del niño ya crecido, que está hecho un hombre ya, le reclama y le dice: pues yo te di, pues ahora dame. Puede ser que suceda en alguna relación, pero ordinariamente no sucede así. Pues aquí igual, cuando damos, que en sentido literal debería ser una obligación vista así, pero cuando hay amor, se ve como una necesidad, es más, se ve como una oportunidad de devolverle a la persona amada parte de lo que ella me dio. Y si esto lo entendemos con nuestros padres, carnales, físicos aquí en la tierra, ese es un momento de ir a un nivel más profundo en nuestra reflexión y en nuestra meditación, para verlo también como lo que yo también estoy llamado a darle a Dios. A veces nos centramos mucho en el derecho, aquello a lo que yo tengo derecho, con Dios, y se me olvida aquello de lo que yo también tengo obligación con Dios. Hay obligaciones que hay una de ellas que es la más universal y que además es de las pocas cosas que son literalmente obligatorias, que sin amor lo ves como una obligación, con amor lo ves como un área de oportunidad maravillosa de dar gracias, de manifestar cariño a quien te lo ha dado primero, gratuitamente y sin merecerlo, incluso muchas veces no mereciéndolo. Y me refiero, por ejemplo, a la misa dominical. Es verdad, estamos en un momento, en esta coyuntura, en el que esto no es posible de la manera habitual a la que estamos acostumbrados. No se nos olvide, y debo de admitir que no recuerdo en este momento cuál es la praxis en la diócesis de Piedras Negras, pero esto lo van a ver en muchas otras diócesis. Me remito a lo que el obispo haya dicho en cada diócesis, en su propia diócesis. En un estado ordinario, la obligación, que ya lo he dicho, lo subrayo, cambiamos la palabra obligación por la palabra oportunidad de correspondencia. La misa es lo más universal que tenemos para todos. A mí muchas veces me gusta hacerles este cálculo, y se lo he hecho a muchas personas que me conocen, y también ahí en Piedras Negras. A ver, ¿cuántas horas tiene un día? Un día tiene 24 horas, el domingo también. Por mucho, ¿cuánto dura una misa? Pues por mucho, en promedio, por mucho, 1 hora. 1 hora de 24 horas que tiene el domingo. Ahora multiplica 24 horas por 7 y Dios te pide:
Dios te pide como obligación, si lo quieres ver como obligación, si lo quieres ver como un área de oportunidad en el amor, te pide 1 hora de esas 24/7 que tiene la semana. ¿Te das cuenta cómo muchas veces cuando uno redimensiona las cosas se da cuenta que realmente Dios nos pide tan poco? Hemos comenzado con el Evangelio de San Lucas, que está al inicio del Nuevo Testamento, porque comienza hablándonos de la relación entre el Espíritu Santo y entre la Virgen María. Y es también esta relación la que está al origen de todo aquello que posibilita nuestra relación con Dios. Porque a veces las imágenes son limitadas. Voy a decir un ejemplo que es limitado, pero que nos sirve como analogía para entender esta relación con Dios. El Espíritu Santo es una imagen imperfecta, pero tal vez nos ayuda a que nos quede más claro. El Espíritu Santo es como el Wi-Fi. Es el que posibilita que haya una conexión con Dios Padre o con Dios Hijo. Y si no hay Wi-Fi, si no hay Espíritu Santo, no hay conexión. Necesitamos al Espíritu Santo. Y así como el Espíritu Santo al inicio del Nuevo Testamento obra en María la gracia de convertirla en madre, también con nosotros, al inicio de nuestra propia historia en la fe, el Espíritu Santo obra en nosotros el cambio cualitativo de convertirnos de criaturas a convertirnos en hijos. El Espíritu Santo a María la convirtió de criatura en madre. A nosotros nos convierte de criaturas en hijos. Y aunque en el caso de María es algo literalmente así, lleva a Jesús en sus entrañas, no deja de ser también en nosotros una obra de la gracia, una obra maravillosa, porque esa condición en la que nos convertimos de ese momento en adelante permanece el resto de nuestra vida, el resto de nuestra vida, el resto de nuestro paso aquí en la tierra. Y es más, el resto de la eternidad, nosotros, sea como salvos o sea como condenados, vamos a ser hijos de Dios. Para condenación, acuérdense que Dios no condena, somos nosotros los que nos condenamos cuando no aceptamos a Dios en nuestra vida, pero también vamos a seguir siendo hijos de Dios en el cielo. La única diferencia es que es un hijo de Dios en el infierno o un hijo de Dios en el cielo. Y no quiero que se me espanten, porque esto del infierno también conviene tenerlo en el horizonte de nuestra vida, porque es una posibilidad. A varias personas de Piedras Negras yo les conté alguna ocasión como en una homilía yo estaba explicando, pues acuérdense que una homilía no es nunca la ocurrencia del Padre. Una homilía trata de el Evangelio o de la palabra de Dios que se ha leído ese día, y se trata de explicar a la gente el Evangelio o la palabra de Dios y después aplicarla a su vida. Y entonces no es la ocurrencia del Padre, es la palabra de Dios explicada y aplicada. Y entonces, recuerdo que una vez en una parroquia, un fragmento del Evangelio de ese día, un fragmentito de un versículo, hablaba del infierno. Y era Jesús el que hablaba de él cuando decía que ahí será el llanto y el rechinar. De una homilía que yo di de unos 9-10 minutos máximo, hablé 1 minuto o 1 minuto y medio, hablé del infierno, porque hay que ser respetuosos a la palabra de Dios y el infierno lo revela Jesucristo. No es una ocurrencia de ningún padre ni una ocurrencia de la iglesia para infundir miedo. Y entonces expliqué de toda la homilía de los 10 minutos, 9 minutos, 1 minuto, 1 minuto y medio lo ocupé para explicar esa parte del infierno. Y al final lo que yo suelo hacer es que me voy a la parte de atrás de la fila de la iglesia cuando termina la misa y despido a las personas. Una persona se quedó hasta el final y se me acerca y me dice: otra vez metiendo miedo, hablándonos con el infierno. ¿Usted qué sabe que existe? ¿Usted qué sabe que está vacío? Y le digo: mire, que existe, pues existe porque Dios, Jesucristo lo reveló. Existe. No es invención mía, es la palabra de Dios. Si usted no me cree, pues no le cree a Jesucristo. Esa es la palabra de Dios. Que esté vacío, pues no sé, porque yo nunca he ido. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero si estuviera vacío, ¿quién le dice que usted no es la primera persona que lo puede inaugurar? Porque es bueno a veces también que no se nos olvide que las realidades
no son verdades porque nosotros las creamos. Son verdades porque Dios nos las reveló. Y nosotros, una de esas verdades es que somos hijos de Dios. Y comenzamos a hacerlo por la gracia, la obra del Espíritu Santo. Ha terminado esta primeros 40 minutos de nuestra meditación. Nos vemos en un momentito más. Ahorita les va a aparecer aquí diciéndoles cuánto tiempo tenemos de pausa. Y regresamos con la segunda meditación que va a ser igual de maravillosa. Ojalá, con la gracia de Dios, con la gracia del Espíritu Santo que esta. No se les olvide, estábamos hablando de lo que Dios obra. Comenzó en el Nuevo Testamento con lo que el Espíritu Santo obró en María y también en nuestra vida con lo que obró en nosotros. Qué rápido se va el tiempo, honestamente, cuando uno comienza la predicación. A mí a veces me sucede que digo, uy, me va a sobrar tiempo. Y de repente te das cuenta y ya estás en la parte final de la meditación. Hermanos, hermanas, de verdad, qué maravilla poder decirle a Dios gracias por este día de retiro. Gracias a todos los que están sumándose a estas meditaciones, porque tienen que ver con nuestra vida. Miren, el Espíritu Santo también podemos imaginarlo, les dije antes, como el Wi-Fi, lo digo con respeto naturalmente, que son imágenes para entenderlas. En la Sagrada Escritura nos ponen las lenguas de fuego, la paloma, el Espíritu que sopla, etc. Pues son imágenes tomadas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, pero a veces son otras imágenes que también nos ayudan a actualizar la manera en la que podemos identificar mejor la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Y a veces yo también pienso que el Espíritu Santo es como la gasolina. Nosotros somos el coche, el Espíritu Santo es la gasolina, y si no hay gasolina el coche no avanza. ¿Y cuántas veces nosotros nos damos cuenta que vamos como a vuelta de rueda porque ya está faltando la gasolina? Si después de estos ya 2 meses de cuarentena sentías que te faltaba la gasolina, hoy estamos en un momento de volverle a pedir a Dios: Señor, dame esa fuerza que necesito, te pido tu gracia, te pido tu presencia. Por eso les invito, pónganse de pie, que se pongan de pie, vamos a invocar al Espíritu Santo, vamos a pedirle que nos inunde en nuestro interior, vamos a poner nuestra mano en el pecho, vamos a elevar nuestra mano, le vamos a decir de la manera más sencilla, con toda la pureza de intención: Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Ilumíname. Espíritu Santo, ilumíname. Espíritu Santo, ilumíname. Espíritu Santo, ilumíname. Espíritu Santo, fortaléceme. Espíritu Santo, fortaléceme. Espíritu Santo, fortaléceme. Espíritu Santo, inspírame. Espíritu Santo, inspírame. Espíritu Santo, inspírame. Espíritu Santo, dame fuerzas. Espíritu Santo, dame fuerzas. Espíritu Santo, dame fuerzas. Espíritu Santo, aumenta mi fe. Espíritu Santo, aumenta mi fe. Espíritu Santo, aumenta mi fe. Qué sencillo, hermanos, es invocar a Dios. Qué sencillo es invocar al Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? A veces estos son los pequeños ejercicios espirituales. Esto que hicimos es un ejercicio espiritual. A veces las oraciones más pequeñas son las oraciones más poderosas. Esas son una forma de oración que se llama
jaculatorias, invocaciones pequeñas que hacemos a Dios nuestro Señor, en este caso al Espíritu Santo. Hemos pedido de las cosas más elementales que se puede pedir, si quieren sentarse, si están parados aún. Hemos pedido de las cosas más esenciales para nuestra vida, para la vida en cualquier momento de ella y naturalmente, especialmente en este momento. Vamos a pasar a una segunda meditación que tiene que ver con Pentecostés. Yo no sé si ustedes alguna vez han leído el pasaje de la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento donde nos habla en concreto de Pentecostés. Y me refiero al libro de los Hechos de los Apóstoles. Voy a comenzar leyendo un poco para contextualizar. Estamos en el capítulo 1, versículo 12 en adelante. Dice así: Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está próximo a Jerusalén, la distancia de un camino sabático. Y cuando llegaron, subieron a la estancia superior, donde vivían Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el de Alfeo, Simón el Zelota y Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, y de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Antes de que algún protestante, de un católico protestante, es broma, comience diciendo: Padre, dice que los hermanos de María y algunos de los hermanos, entonces María tuvo más hijos. A ver, recordemos que en aquel momento no estaban desarrolladas las palabras para designar cada una de las relaciones familiares como las tenemos nosotros ahora, que ya distinguimos entre primo y tío, entre abuelo y sobrino, entre bisabuelo y cuñado, entre cuñado y etcétera. Todos los tipos de palabras que denominan relaciones familiares. En aquel momento no, entonces todo aquel pariente cercano era denominado hermano. Entonces, en la palabra semítica, pues se habla de hermanos. Entonces, la literalidad de la traducción hace que se traduzca la palabra como existía en ese momento. Pero la palabra hermanos, traducida del original, indica todas las relaciones con el núcleo familiar de personas cercanas de ese mismo núcleo familiar. Dicho esto, pues ya queda clarísima esa parte, y hoy tienen un poquito más como elemento recordado, si ya lo sabían, o como un elemento aprendido también en el contexto de un retiro espiritual. Me da mucha pena por el tema del aire, pero pues bueno, uno hace lo que puede. Estoy hablando fuerte para que a todos nos llegue bien el sonido, y seguimos. Vamos a profundizar esto. Dice que se volvieron a Jerusalén desde el monte de los Olivos. Están hablando después de la ascensión del Señor. Y aquí es impresionante esto. Se regresan al lugar que era donde ellos estaban, y regresan ya no solamente sin ningún miedo, sino también sin ninguna tristeza. Y esto es impresionante por una razón. Jesucristo se acaba de despedir de ellos y les acaba de decir, este Jesucristo resucitado, que ya no lo van a volver a ver de la misma manera como lo habían estado viendo y con el cual se habían estado relacionando y escuchándolo y tratándolo después de la resurrección, después de la pasión, muerte y resurrección. Y les dice, de aquí en adelante ya no. ¿Qué nos pasa a nosotros cuando se va alguien a quien queremos mucho? Pensemos desde una muerte hasta un ser querido que Él nos ha visitado. Pensemos, por ejemplo, en una mamá, cuando se llevan bien las relaciones y que ha estado en nuestra casa un tiempo y que después ya no le vemos. Pues les voy a contar algo de mi vida. No recuerdo si lo he contado, me parece que en Piedras Negras, en alguno de los retiros con las señoras del movimiento Regnum Christi, me parece que sí. Cuando yo era pequeño, en la casa donde viven mis papás, que es la casa donde ellos viven en Dolores Hidalgo, Guanajuato, enfrente de la casa de mis papás está la casa que era de mis abuelitos, que ya fallecieron los dos. Y cuando yo era pequeño, en tiempo de los días
previos a la Navidad y los días posteriores a la Navidad, hasta algunos días antes del regreso a clases, llegaban los primos de todos los tíos y tías que vivían fuera de la ciudad donde vivían mis abuelitos y donde vivía yo con mis papás. Y era un periodo entrañable porque venían los primos de todas las edades, de diferentes ciudades, a los cuales hace mucho que no vivían. La convivencia era maravillosa, siempre había alguien con quien jugar y aquello era de lo más bello porque pues yo tenía solamente 2 hermanos, a mis demás primos pues no los veía tan frecuentemente. En ese momento había primos grandes, primos chicos de tu misma edad, siempre había alguien con quien jugar, etc. La convivencia era bellísima y se notaba también con los tíos, a los cuales sigo queriendo muchísimo, igual que a mis primos, y que les mando un saludo. Si alguno me ve, le mando un gran saludo. Pero cuando ellos se iban y que ya sabíamos que quedaban 2 días, 3 días para que se iban, uno comenzaba a experimentar esa como tristeza, melancolía de que se iban a ir y que la casa otra vez iba a quedar como medio vacía. Y de hecho, cuando una vez que se iban, la casa se notaba una diferencia. Y uno se quedaba triste porque se habían ido. A mí eso me ha ayudado a entender muchísimo la ascensión del Señor, que justamente celebramos 8 días atrás, el domingo pasado, y que así es siempre. Pentecostés, una semana atrás, es la ascensión del Señor, o el día de la ascensión, 8 días después, es Pentecostés. Esto es, litúrgicamente siempre es así. Y a mí me ha ayudado a entender mucho esto, que era capaz de producir la ascensión del Señor, que es una despedida. Le dice, ya me voy, ya no me van a ver. Pero aquí pasa un contraste, que los apóstoles, en lugar de ponerse tristes, regresan con muchísima alegría. Y uno dice, a ver, ¿no se han dado cuenta lo que les dijo Jesús de que ya me voy? ¿O qué pasó? No, es que aquí pasa algo impresionante. Jesús, al irse, les promete algo, les dice, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, vendrá el Espíritu Santo. Es decir, yéndose él, el irse de Jesús es el venir del Espíritu Santo. Jesús se va, pero viene el Espíritu Santo. Es decir, apenas está yendo uno y ya está llegando el otro. El irse de uno es el llegar del otro. Y al final, como es Dios, eso hace experimentar una alegría grandísima. Y eso es también lo que estamos llamados a descubrir en nuestra vida. Pero fíjense, pasó algo, porque todavía no llega el momento en la que se describe la venida del Espíritu Santo. Dice, cuando llegaron, subieron a la estancia superior donde vivían. Y dice, ¿quién vivía ahí? Pedro y Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago, Simón y Judas de Santiago. Está diciendo en definitiva los 11 apóstoles. 11 porque uno, pues Judas se había suicidado. Pero aquí dice una cosa más. Dice que todos ellos perseveraban en la oración. Fíjense, a mí me llama la atención que al hablar de oración pone antes el perseverar en la oración. Y de aquí podemos sacar una lección para nosotros. El Espíritu Santo les llegó, sí, porque Dios se los prometió. Pero también fue, si podemos decirlo así, un premio de amor a esa perseverancia en la oración. ¿Cuántas veces nosotros desfallecemos en nuestra oración? Yo a veces pienso, y lo digo sinceramente, a veces pienso que muchas veces Dios quiere regalarnos aquello que le estamos pidiendo en nuestra oración y que tal vez nosotros no sabemos cuánto tenemos que orar para que Dios nos dé aquello que le estamos pidiendo, pero justamente eso implica la fe, que yo no lo sé. Y precisamente eso supone más abandono en la confianza en Dios. Y eso implica también más perseverancia en la oración. Y yo a veces digo que yo creo que a veces nos faltaba un día de oración y ese día, al día siguiente, Dios nos iba a dar lo que le estábamos pidiendo, pero un día antes dijimos, ya no quiero seguir orando, ya me cansé de orar. No perseveré en la oración, y como no perseveré en la oración, me faltaba un día, no perseveré en la oración, llevaba tal vez 1 año, 2 años, 3 años, 1 mes o 1 semana, me cansé, no perseveré,
Y a partir de ese momento, Dios dijo, ¿ah, sí? Pues que te faltaba un día. Tú no lo sabías, pero yo sí lo sabía. Y lo importante no es que tú lo sepas, lo importante es que yo lo sé. Porque yo te voy a dar lo que yo te quiero dar, porque tú me lo pides y lo que me pides es bueno, pero te lo voy a dar cuando yo creo que te conviene a ti recibirlo. Porque esta perseverancia en la oración te forma en tu vida de oración, en tu relación con Dios, te hace tener una madurez espiritual mayor. Y aquí dice, lo dice clarísimamente, versículo 14 del capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, dice, todos ellos perseveraban en la oración. ¿Cuántas veces una gracia que pedimos para la familia implica que toda la familia esté pidiendo por esta intención? Pero ¿cuántas veces una intención se nos viene abajo porque no son todos los que están pidiendo en esa casa? Es alguno. Y eso algunas veces esto te ayuda a entender a ti mamá, a ti papá, a ti joven, a ti chica, por qué algo que tú pides para tu familia no te es dado. Porque muchas veces no depende de ti. O es una tarea de todos, y por tanto es una oración de familia. Qué interesante este concepto que muchas veces escuchamos poco, profundizamos poco, y es la oración en familia. Porque estamos muy acostumbrados y el individualismo actual también nos lleva a eso. A ver, ¿qué es la oración individualista? A ver, la oración sí es personal. O sea, la oración es personal. Hay una dimensión de la oración que es personal. Y por tanto, tiene una dimensión, al ser personal, tiene una dimensión individual. Pero hoy en día se está yendo hacia una oración individualista, que no se centra tanto en encontrar la voluntad de Dios, sino en querer manipular a Dios a mi voluntad. O a veces incluso mezclada con corrientes orientales que van desde el hinduismo, el budismo, o a veces sutilmente llegadas a nuestra vida por medio del yoga, con los mantras repetitivos, que son invocaciones ajenas a la religión cristiana, al catolicismo. Y a veces hay quien busca la oración de forma individualista para sentirme bien yo. A ver, si tú orando te sientes bien, bendito sea Dios. Esa es una consecuencia de la oración. Pero no es una finalidad de la oración el orar para sentirme bien. No, eso puede ser una consecuencia de la oración. Puede ser una consecuencia de la oración. No siempre lo es, pero muchas veces lo es. Pero justamente cuando yo oro para sentirme bien, eso es una oración individualista, es decir, una forma viciada de oración que al final no es una oración. La oración individual, es verdad, tiene una dimensión. La oración tiene dos dimensiones. Una dimensión individual, que es la correcta que quiero explicar. Individual no es igual que individualista, porque la oración individual, lo principal es tener una relación con Dios, comunicarme con Dios. La finalidad de orar no es tener una relación con Dios. Tu oración ya es la relación con Dios. Y eso hay que tenerlo claro. Y si como consecuencia de esta relación con Dios tú experimentas paz, alegría, etcétera, te sientes bien, qué bueno, porque es una consecuencia de esta relación que es la oración en sí misma. Pero no se va a la oración para sentirme bien. Eso es corrientes orientales metidas al ámbito de la oración cristiana. Eso no es así. Entonces, distinguir, la oración tiene esta doble dimensión individual y la comunitaria, que es la que voy a profundizar ahora, pero la oración individual, que en sí misma la oración siempre debe ser individual porque es personal, es muy diferente a una oración individualista, que es esa tendencia actual que hay hacia una vivencia equivocada de una relación con Dios, en la que me relaciono con Dios para sentirme bien. No, eso puede ser una consecuencia, pero esa no puede ser la finalidad. Entonces, dijimos que una dimensión, que la relación con Dios tiene una dimensión personal, evidentemente, que es individual. Al hecho de ser personal es individual, pero que no se debe confundir con ser individualista. Pero luego hay otra dimensión de la oración, que es la comunitaria. Y estaba diciendo, vamos a centrarnos ahora en la comunitaria, estaba diciendo que se escucha hablar pocas veces justamente de esta oración comunitaria. Y de esta forma de oración comunitaria, al ser comunitaria, comunitaria viene de común, y común significa que son varias personas que están en común. Y esto, no olvidemos ese pasaje del Evangelio en el que Jesús nos dice: donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo.
¿Se dan cuenta qué lógica tiene el Evangelio para relacionar todo la Sagrada Escritura e iluminarnos mejor la comprensión de todo esto? Pues bueno, un momento de oración común por excelencia es, la misa es un momento de oración común, el acto de culto más importante, pero también de oración más importante. Y lo hacemos en común, todos como iglesia. Pero a veces se nos olvida que hay una forma de oración en común, y ese es el punto que yo quería subrayar, que es la oración en familia. Y hoy falta mucha oración en familia. Orar en familia no es cerrar los ojitos y pronunciar todo lo que se me ocurra de manera autómata y aburrida. A ver, no toda la oración es aburrida, porque aquel que le encuentra el sabor incluso a las formas recitadas de oración, como puede ser el rosario, no se dedica a repetir cosas. Se dedica a, después de haber interiorizado y hecho propias las palabras que está detrás de las invocaciones, de las oraciones que repite, paréntesis, piensen por ejemplo ustedes, cada vez que repetimos el Ave María, estamos repitiendo mentalmente esa relación inicial que está en el Nuevo Testamento entre María y el Espíritu Santo, porque repetimos, Dios te salve, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. El Ave María es bíblico, está en el Nuevo Testamento, es la parte del saludo del ángel y después la parte del saludo de Isabel, el saludo divino y el saludo humano dicho a la misma mujer, a María, que la tenemos aquí con nosotros en este retiro y que seguramente está muy feliz y orgullosa de verlos a cada uno de ustedes teniendo este retiro este domingo de Pentecostés. Pues estamos llamados, como dice aquí los Hechos de los Apóstoles, todos ellos perseveraban en la oración. Todos ellos, está hablando de la oración en común, oraban juntos. Yo te pregunto, en tu casa, puede ser que está la dimensión de esta oración individual, no individualista, oración individual, personal, en la que tú oras. Pero recordando aquello del Evangelio, donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Eso es hacer real, es hacer vida el hecho del poder de la oración. El poder de la oración de una familia que pide por la misma intención. Una cosa es que tú ores en tu oración individual personal, pidiéndole a Dios, Señor, dame la gracia de tener más caridad, más paciencia, más fortaleza, etc. Y otra cosa es que tú ores en tu oración personal por algo que es común y que debería orar toda la familia. Tú puedes pedir para ti lo que tú sabes que necesitas para ti. Pero cuando es algo común que tiene que ver con la familia, como puede ser pedir por tener más comprensión entre todos, tener más unidad familiar, saber tratarse mejor, etc., eso implica una oración en común. Y por tanto no es la oración de uno, es la suma de la oración de varios en común. Esa es la oración en común. Y aquí habla de que ellos perseveraban en la oración todos, con un mismo espíritu. Es decir, todos querían orar. Pero es que además, fíjense qué bonito sería poder orar en familia, como dice también aquí Hechos de los Apóstoles, en compañía de algunas mujeres, y aquí voy especialmente a la parte que quiero destacar, y de María, la madre de Jesús, y de María, la madre de Jesús. Qué diferente es que tú cuando ores en familia, tengas por ahí en algún lugar de tu casa una imagen de la Santísima Virgen, porque te recuerda que hay una madre que sabe poner tus intenciones en el corazón de su hijo. Es que miren, eso también es lógico. Eso es lógico, esto es para cualquier persona que quiera comprender por lógica, ya no por fe, por lógica. Imagínense que yo soy el presidente de la República y alguno de ustedes necesita un favor de mí, pero no me conoce a mí, pero sí conoce a mi mamá. Y además se llevan muy bien con mi mamá. Y se llevan muy bien porque efectivamente, no por conveniencia, sino porque la quieren, la han tratado. Ustedes no me conocen a mí, que soy el presidente, pero conocen a mi mamá. Y entonces, como conocen a mi mamá, le dicen a mi mamá, oye, mi mamá se llama Carmen. Entonces, oye Carmen,
¿Puedes decirle a tu hijo, que es el presidente, si nos ayuda poniéndonos la luz en la colonia? Si nos ayuda pavimentándonos la calle, si nos ayuda poniéndonos drenaje, si nos ayuda, pongan lo que ustedes quieran. Mi mamá va a venir conmigo y me va a decir, ay hijo, en tal colonia no tienen drenaje, y yo tal vez no hago caso, y después va a venir al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente, hasta que un día me va a decir, te lo ruego, por favor, ponles drenaje, o pavimentales, o ponles electricidad. Y yo, porque quiero a mi mamá, voy a decir, está bien, vamos a poner el drenaje. ¿Entendemos esto? Pues ya me dicen ustedes si son capaces de entender lo que significa la intercesión de la Santísima Virgen en nuestra vida cuando la ponemos a orar con nosotros. Fíjense, qué bonito añadir a este concepto de oración en común y concretamente de la oración en familia, el concepto de poner a María a orar con nosotros, sumarla a nuestra oración en común, sumarla a nuestra oración familiar. Ojalá que se les quede grabado en la cabecita. No te pongas a orar, sea individualmente o sea en común, sin tener una imagen de la Virgen a un lado. Porque eso te va a hacer recordar que eres acompañado en tu oración, que tus intenciones son puestas en los oídos de Jesús por manos de su madre. Porque aunque a Jesús se le olvidara, cosa que no le pasa, pero el supuesto imaginario de que a Jesús se le olvidara, va a haber alguien que le va a estar recordando, le va a estar diciendo, por favor hijo, dile, haz esto, me lo está pidiendo, me lo dijo, me lo encargó, te lo ruego, y lo va a hacer Jesús porque ama a su madre y también porque nos ama a nosotros. Y sigue adelante, y entonces llegamos ahora sí al gran pasaje del inicio de la iglesia. Hoy, hermanos, hoy es tu día. Felicidades, hoy es tu día, porque el día de Pentecostés comenzó la iglesia. Y esto es motivo de gran alegría. La tercera fiesta más importante del catolicismo, Pentecostés. Felicidades, es tu fiesta. Porque un día como hoy, hace muchos años, hace más de 2000 años, comenzó la iglesia. O bueno, aproximadamente 2000 años, comenzó la iglesia. Y aquí nos cuenta Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, este inicio de la iglesia. Y vamos a profundizarlo también como materia de meditación. Capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice así: al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos con un mismo objetivo. Fijémonos en las palabras. Todos reunidos con un mismo objetivo. De repente, vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento, que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Esto es la narración de Pentecostés. Fíjense qué maravilloso. Llega el día de Pentecostés y primera cosa, dice, estaban todos reunidos. Dios está donde hay unidad. Dios no está donde hay división. Es más, les digo una cosa, ¿saben qué significa diablo? Etimológicamente hablando, ¿saben qué significa diablo? Diabolus, latín, la etimología significa división. Y esto nos debería hacer pensar, porque etimológicamente hablando, en todo aquel lugar, en toda aquella relación donde hay división, podríamos decirlo etimológicamente hablando, hay algo diabólico. ¿Qué nos está diciendo Hechos de los Apóstoles? ¿Dios puede estar donde hay división? No. Es más, ¿se acuerdan de la oración sacerdotal de Jesús en la última cena? Jesús lo dice clarísimamente. Le ruega al Padre y le dice, voy a tratar de recordarlo textualmente, si me equivoco una disculpa, y le dice, en la oración sacerdotal de Jesús en la última cena, antes de la pasión, muerte y resurrección, Jesús le dice a su Padre, Padre, te pido por estos, para que crean en nosotros y para que sean uno, Dios no quiere una iglesia dividida. Y miren, desgraciadamente, las vicisitudes de la historia y a veces también los errores humanos han llevado a que hoy haya tantas confesiones cristianas,
Esto a todos nosotros nos debería hacer pensar en algo muy importante, y es en el hecho de que estamos en la iglesia fundada por Jesucristo. La iglesia, la única iglesia verdadera, subsiste en la iglesia católica. Pregúntense ustedes. Es más, esto nos debería hacer pensar mucho, ¿Sobre quién fundó Cristo la iglesia? Sobre Pedro y los apóstoles. Ahora ustedes pregúntense. No es el único argumento apologético, pero es uno que a mí me parece muy relevante y muy sencillo de entender, y que no hay que tener tantas elucubraciones dialécticas para poder decir, es verdad. Pregúntense ustedes, si hay quien dice que la Iglesia Católica no es la verdadera, entonces, ¿por qué si Jesucristo fundó su iglesia en Pedro y los apóstoles, por qué Pedro y todos los apóstoles están enterrados en iglesias católicas? Díganme un solo nombre, uno solo, de alguno de los apóstoles iniciales, originales, que no esté enterrado en una iglesia católica. Díganme en cuál iglesia protestante, pentecostal, episcopaliana, presbiteriana, adventista, mormona, de los testigos de Jehová o de la que ustedes quieran, en cuál de ellas está enterrado uno solo de los apóstoles. En ninguna. ¿Cuándo comienzan a aparecer en la historia toda esta ramificación de derivaciones cristianas? Después del 1500 especialmente. Es verdad, muchos cristianos no han estado a la altura del testimonio de la fe. Pero eso no es un error de Dios. Eso es un error humano. Y no tiene que ver con que sea sacerdote o no sea sacerdote. Tiene que ver con el hecho de que somos humanos. Y que desgraciadamente el hecho de ser humanos nos hace susceptibles de error. Y eso también nos debería hacer recordar algo, Y vean que se los dice un sacerdote. No estamos en la iglesia por ningún sacerdote. Es más, que nos quede claro, no estamos en la iglesia por el Papa. Porque el hecho de que todos nosotros somos humanos nos hace susceptibles de dar mal testimonio en algún momento, y algunos lo damos a veces. Pero no estamos en la iglesia por un sacerdote, por muy bueno que sea, y si es malo, pues menos todavía. Estamos en la iglesia por Jesucristo. Por eso hay que cambiar del lugar en el que tenemos a nuestro sacerdote. Porque si tú a tu sacerdote lo tienes en un pedestal, el día que se te caiga, lo vas a sufrir. Mejor tenlo en tu oración, desde el cual siempre va a poder ser levantado. Regresamos al pasaje. Aquí dice claramente que estaban todos reunidos, y no solamente dice que estaban todos reunidos, el poder de la unidad. El poder de la unidad. Eso también nos habla a nosotros, En la iglesia nadie es competencia de nadie. Les voy a contar lo que me pasó a mí, y ya se nos está terminando el tiempo, qué rápido se ha ido. Yo recuerdo que una vez estando en un aeropuerto, yo soy legionario de Cristo, y a veces la gente hace comparaciones desagradables. Yo estaba en un aeropuerto y se me acercó una persona que conocía y que iba acompañada de otra persona. Y entonces esta persona que conocía, un laico, se acerca y me presenta a la persona con la que iba acompañada y me dice: padre, le presento a fulano de tal, que es de la competencia. Dije, y a mí no me gusta ese tipo de cosas. Entendí que era una broma, pero para que no me volvieran a hacer esa broma, le dije: él es satánico, o está en alguna secta satánica. Me dice: no, es del Opus Dei. Y le digo: entonces no es competencia, somos de la misma iglesia. Y esto nos debería quedar claro, no solamente entre movimientos o congregaciones. Si somos católicos, estamos jugando del mismo lado de la cancha. Nuestro combate no es entre nosotros, nuestro combate es contra el demonio. Y esto solamente lo vamos a poder ganar si trabajamos unidos, como nos refleja Hechos de los Apóstoles. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Donde hay unidad. ¿Dónde no está el Espíritu Santo? Donde no hay unidad. Porque Dios no puede haber donde está lo diabólico. Pero no solamente hay unidad, también dice con un mismo objetivo. En la diócesis de Piedras Negras hay un programa de pastoral. Y nuestro obispo nos ha estado insistiendo, Monseñor Alonso, nos ha estado insistiendo
en trabajar en una dirección. Yo les podría preguntar, se las podría decir porque la conozco. Lo conozco el plan de pastoral, los objetivos. Pero les podría preguntar a ustedes, como católicos, ¿saben hacia dónde caminamos como iglesia? Esto sería un buen propósito. Y si tú estás escuchando este retiro desde otra diócesis, pues también aplica para la tuya. Normalmente todas las diócesis tienen un programa de pastoral. Te podría preguntar, ¿tú conoces hacia dónde está trabajando la diócesis, tu diócesis? ¿Hacia qué dirección? Porque si no sabes, ¿cómo te vas a sumar? A veces podemos ir contracorriente sin darnos cuenta que vamos en una dirección equivocada y creer que vamos en la línea de trabajo de toda la iglesia cuando en realidad no lo vamos. ¿Qué nos ha dicho en este caso el obispo de Roma, el Papa? A todos nos ha sintetizado el programa de la iglesia. Iglesia en salida. Somos una iglesia para ir hacia afuera, no para ir hacia adentro. ¿Saben cuál es el gran problema? Que muchas veces nosotros no dejamos salir al Espíritu Santo de la iglesia. Lo tenemos encerrado. Y eso no es iglesia en salida. Hay que estar unidos, sí, para que venga el Espíritu Santo, pero una vez que estamos unidos y viene el Espíritu Santo, hay que dejarlo salir. Aquí nos habla, en la Escritura nos habla, los Hechos de los Apóstoles, que vino, inundó la iglesia por dentro. Pero después los apóstoles salieron. No se quedaron, no, después de eso no es que clausuraron las ventanas y las puertas para encerrar al Espíritu Santo. Después de eso ellos salieron. Y por eso es el inicio de la iglesia. Porque Jesús les había dicho, id a todo el mundo y predicad, anunciad, bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso es también a lo que nos convoca y cada uno está llamado a hacerlo según sus propias capacidades. Te invito hoy a que no termines este retiro sin comprometerte con el Espíritu Santo, que seguramente está poniendo en tu interior un anhelo, un deseo de hacer algo por tu iglesia, por esta iglesia que también eres tú, pero que no solamente eres tú. ¿Se han puesto a pensar? Si un laico es capaz de hacer tanto, si todos juntos nos uniéramos, ¿cuánto más no seríamos capaces de hacer? Y en cada diócesis tenemos alguien que nos acompaña, que nos dice por dónde sí y también por dónde no. Y es nuestro obispo. Y podrá ser que a veces una persona nos simpatice más o nos simpatice menos, pero esa es la persona que Dios quiso poner a la frente de nosotros. Y el obispo es pastor. Y el pastor tiene un cayado. Y con ese cayado a veces hay que darle a las ovejas duro, para decirles por ahí no. Y a veces con ese cayado hay que decirles ánimo, por ahí sí. Y por otras veces hay que ir adelante para ir abriendo paso. Y eso es lo que también hacen los obispos. Y lo que de la mano de los obispos también debemos de tratar de hacer nosotros, sacerdotes. Porque seguramente hoy también aquí algunos hermanos sacerdotes de la diócesis de Piedras Negras están escuchando. Y no se nos debe olvidar, hermanos sacerdotes, no se nos debe olvidar que Dios nos invita a tomar este liderazgo por amor a su iglesia, por esta iglesia a la que nosotros le hemos dado nuestra vida. Si ya le dimos nuestra vida, no nos quedemos en la mediocridad del ahí se va. Comprometámonos más también nosotros. ¿Cuántas veces son los laicos los que nos hacen darnos cuenta de la grandeza de nuestra misión, de nuestro llamado, de nuestro sacerdocio? Y de repente, justamente porque estaban todos reunidos, unidos con un mismo objetivo, y entonces les invadió el Espíritu Santo y dice, llenó toda la casa donde se encontraban. Les llenó todo. Hoy estamos en un día en que queremos decir al Espíritu Santo, llena nuestras casas, pero no solo nuestras casas. Llena nuestros trabajos, pero no solo nuestros trabajos. Llena nuestras iglesias, pero no solo nuestras iglesias. Llena nuestras vidas, pero no solo nuestras vidas. Llena sobre todo, pero no solo, nuestro propio interior. Porque no debemos de olvidar que nosotros estamos llamados a ser templos del Espíritu Santo. Estamos llamados a ser templos del Espíritu Santo. Y tal vez tú has sido hasta este momento una pequeña capillita, cuando podría ser una gran catedral. Déjate hoy interpelar por el Espíritu Santo que te invita a ser un mejor instrumento, que te invita a convertir tu interior en un sagrado de oración, en un destino de peregrinación,
de peregrinación para ti mismo. Porque hoy, no nos podemos tal vez reunir para celebrar el día de la iglesia en nuestros templos, en nuestros lugares de culto. Pero hoy bastaría con que cierres los ojos. Porque cuando uno cierra los ojos en este contexto, abre los ojos interiores para encontrarse con el Espíritu Santo, al cual estamos llamados a ver y con el cual estamos llamados a relacionarnos. En la primera meditación comencé diciendo que a veces tenemos dificultad para relacionarnos con el Espíritu Santo porque no tiene un rostro, porque no tiene una figura, como a veces sí se nos facilita con Jesucristo o con Dios Padre. Pero con el Espíritu Santo sucede esto que es maravilloso. Para encontrarnos con Él hay que cerrar los ojos y mirarlo dentro. Y lo vas a ver, porque lo que vas a ver es cómo actúa. Hermanos, gracias por haber abierto las puertas hoy, no a mí. ¿Por qué no me abrieron las puertas a mí? Le abrieron las puertas al Espíritu Santo, que hoy les recuerda que están llamados a hacer cosas grandes por esta iglesia de la que forman parte. Que el Señor les bendiga y gracias otra vez. Perdón por el aire, pero pues tal vez era el Espíritu Santo que quería removernos también a nosotros. Que el Señor les bendiga, que tengan muy buen día. Y a todos los que ven este video después, también un gran saludo. Hasta luego.